Muy buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien y reciban un muy cordial saludo por parte del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Mi nombre es Ricardo Kuhn, director de formación y capacitación del PAN. Para nosotros de verdad es un gusto que puedan formarse y capacitarse a través de esta herramienta virtual, a través de una capacitación por parte de la plataforma de Zoom. Buscamos sobre todo incentivar y promover la participación ciudadana, el fortalecimiento a la democracia, la búsqueda del fortalecimiento del Estado de Derecho y pues informar, sobre todo informar a la ciudadanía para dar a conocer qué es lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en nuestras localidades, y estos ejercicios nos ayudan a reflexionar y a generar una conciencia ciudadana de lo que debemos buscar. Entonces, pues el día de hoy iniciamos con un nuevo curso. Este curso digital va a estar compuesto de 3 sesiones. Comenzamos el día jueves, el día de hoy, a las 19 horas y termina a las 21 horas. Termina el 25 de julio. Perdón, son 5 sesiones, y el curso se titula Así se vota en México y el mundo. Las 3 primeras sesiones vamos a estar analizando las cuestiones nacionales y las 2 últimas sesiones estaremos analizando el tema internacional, y bueno, su relación con México, ¿no? Para tener esta vinculación de México a nivel internacional y conocer y aumentar un poquito más nuestra cultura política. Para los módulos del tema nacional nos va a estar acompañando nuestro ponente que ya ha sido solicitado varias veces por parte de ustedes, Guillermo Torres, quien, bueno, él es licenciado en Ciencia Política por parte de la UAM Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, IMDOSOC. Es presidente del Comité de Propuesta Política de Coparmex. También es analista, investigador y comentarista político, y actualmente es director editorial del portal sabervotar.mx y conductor del programa Memoria Informativa en Radio Anáhuac 1670 AM. Es profesor de posgrado de la Universidad de Anáhuac, coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y de la red de comunicadores REC. Así que a la distancia y de manera digital le damos la bienvenida a nuestro querido Guillermo Torres Quirós, quien nos estará acompañando en nuestros tres módulos. Y antes de darle la palabra, recordarles que, bueno, este es su espacio, por favor aprovechenlo. Si gustan invitar a más personas, con gusto lo podemos realizar. Y cualquier tema, por favor, estamos en el chat a la orden. También por ahí nos está acompañando Araceli Martínez, quien es parte de la Secretaría del PAN Querétaro. Entonces, estamos a la orden para cualquier tema que surja. Por favor, no se olviden de escribir su nombre completo, municipio y estado desde en donde nos sintonizan, y al terminar la sesión les enviaremos una encuesta. Por favor, respóndanla para evaluar al ponente, sus conocimientos, el trabajo realizado por parte de esta secretaría y lo que les gustaría tener más adelante o lo que podemos mejorar. Así que muchas gracias y, estimado Memo, pues el foro es completamente tuyo. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, perdón, el agradecido soy yo por esta invitación de manera muy particular. Y bueno, esta primera sesión lo que vamos a ir hablando es acerca de la parte del resultado electoral del pasado 2 de junio, eh, y porque de ahí es donde vamos a ir brincando para ir mencionando un poco del análisis de los resultados, después hablar del comportamiento del elector mexicano, por qué vota como vota el mexicano. Creo que hay muchas dudas acerca de esta parte. Y bueno, me arranco primero con nuestro listado nominal y nuestro padrón electoral. Eh, Recordar, para los que no sepan, que nuestro padrón electoral es la gente cuando se inscribe al INE, está en un padrón electoral. Pero la lista nominal es la que se toma en cuenta para el momento de votar. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor se inscribió, pero no recogió su credencial, o hay gente que ha perdido sus derechos como ciudadano porque terminó en prisión, etcétera. Entonces, bueno, el padrón electoral siempre va a ser mayor al listado nominal. Y en este caso, con la propia información del INE, en esta elección, pues teníamos, pues, digamos, varias consideraciones en esta parte. Los primer votantes, más o menos estamos hablando de 3,5 millones de primer votantes.
La noticia que tenemos es que los primer votantes, los de 18, 19, sí fueron a votar en su gran mayoría. Luego tenemos el bloque de los 20 a los 30 años, parte de esta llamada generación Z y la parte final de la generación de los millennials, como elementos ahí en ese asunto, y que terminaron siendo, en este caso, 22 millones, casi 22 millones y medio de electores en esa parte. Y luego de 30 a 40 años, otros 20 millones de personas, son los que menos votaron. Y luego los de 40 a 50 años, pues es otro bloque que viene siendo igual de aproximadamente 15 millones de electores. Después, tomamos en cuenta ya los últimos, los más grandes, estamos hablando de los de 65 y más, 13 millones de electores. Y bueno, pues son más las mujeres que los hombres. En el estado nominal son 51 millones de mujeres contra 47 millones y medio de hombres, 51 y medio contra 47 millones y medio, que son más las mujeres las que tienen la posibilidad de votar. Y aquí, como lo marco en rojo, tomar en cuenta que la participación de este proceso electoral fue del 61%, que fue el mismo que tuvimos en el proceso electoral del 2018. Si no, no hubo un gran cambio en nuestra participación. Vamos un poco ya al tema de los resultados. Aquí estoy haciendo una separación de las tres votaciones federales que se tuvieron: la presidencial, la votación del Senado y la votación de diputados. En el caso de la votación presidencial, Morena, ya sin sus aliados, otorgó 27.300.000 votos, números redondos, a Claudia Sheinbaum. Eso representó el 45.52%. Sin embargo, Morena no tuvo el mismo rendimiento en la votación para el Senado y para diputados. En el caso del Senado fue de 24.400.000 y en diputados de 24 millones, casi 300.000. ¿A qué se debe esto? Algunos le llaman elegantemente a un voto cruzado, pero ustedes mismos van a sacar las deducciones cuando veamos cómo le fue a otros partidos en este mismo rubro. Empecemos por el caso del PAN, que fue el segundo partido con mayor número de votación. El PAN le dio a Xóchitl Gálvez 9.600.000 votos, que representó el 16.04%, pero en el Senado obtuvo medio millón de votos más, 10.100.000, que esto representó el 16.84%, casi un 1 punto porcentual más del planteado para la presidencia. Y en el caso de diputados obtuvo 10.049.000, el 16.89% de esa votación. Es decir, si hubo prácticamente medio millón de votos más para senadores y diputados de gente que no votó por Xóchitl Gálvez. Otro caso es el del PRI. El PRI en la votación presidencial saca 5.700.000 votos, pero para el Senado obtiene 6.500.000 y para diputados 6.600.000, prácticamente 1 millón de votos más, pero que no votaron por Xóchitl Gálvez. Y luego tenemos el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se mantuvo casi firme en todo tiempo. Maine 6.200.000, para el Senado 6 millones y medio, para diputados 6 millones y medio. Que ese voto, esa diferencia de votos de unos prácticamente 300.000 votos, serían los que se dan principalmente en el caso de Jalisco, donde la gente votó por MC para otros cargos, pero no para la gobernatura, no para la presidencia de la República, que no votó por Álvarez Maínez. El caso del Verde, también curioso, pero el Verde en la presidencial saca 4.600.000 votos, pero para el Senado saca 5.357.000 votos y para diputados casi 5 millones. Es decir, también tuvo más votos en esa parte. El PT, al igual que Morena, bajó su votación en diputados senadores, solamente que en el caso del PT, su votación de 3.800.000 se mantiene firme en los 3.200.000, que es prácticamente el voto duro que tiene el PT. En el caso del PRD, le dio a Xóchitl Gálvez 1.121.000 votos, el 1.86% de la votación, para senadores 1.300.000 y para diputados casi 1,5 millones. Aún así no alcanza los 3% que pide la ley y ha perdido el registro.
En el caso de voto nulo, sí podemos ver aquí una cosa curiosa. Para la presidencia, el voto nulo fue de 1.400.000, 2.32%, que es inferior a otras elecciones. Pero aquí es donde empezamos a ver algunas cosas curiosas. En el caso del Senado, el voto nulo fue del 3.94 y diputados del 3.68. 2.300.000, 2.100.000. ¿A qué se debe que hubo más voto nulo en la elección de senadores y diputados? Algo muy sencillo. Recordar que las alianzas no fueron en todo el país, que incluso en el caso de Morena, para el Senado solamente fueron juntos en 20 de los 32 estados. Lo que quiere decir con mucha claridad que pudo haber sacado más votos de la alianza Morena, PT Verde, y los perdieron con ese tema del voto nulo, porque no en todos los estados iban juntos. También no iban en todos lados Fuerza y Corazón por México juntos. El caso del Senado en Guanajuato, en el que por cierto el PAN perdió las dos senadurías, nada más va a entrar por primera minoría, y en gran medida de las cosas que llaman mucho la atención es que si hubiera ido en esa elección de senador junto con el PRI, el PRD hubiera ganado Miguel Márquez y todo el conjunto del PAN en ese caso. Candidato no registrado, hubo mucha polémica, en muchos públicos lo escuchamos, que si el voto para Eduardo Verástegui, que si Gilberto Lozano de Frena, que si los que votan por Cantinflas, etcétera. Pues a nivel nacional representaron el 0.13%, 83.114 personas, y para el caso de senadores y diputados muy parecido, fue 47.000, 49.000. Vamos, queda claro que ese porcentaje de voto de candidato no registrado pues fue sumamente simbólico. En el caso independiente, recordar que solamente hubo independientes para la elección de diputados en 3 distritos electorales, de los cuales, por cierto, un distrito, el de Uruapan, en Michoacán, lo gana una candidata independiente. Varían los resultados totales, tomando en cuenta que la elección presidencial la vota más gente, desde los mexicanos en el extranjero, a la diferencia con los otros cargos de elección popular. Y bueno, si hacemos ya un análisis de la elección presidencial, tomando en cuenta la elección del 2018, encontramos varios elementos. Primero, que Movimiento Ciudadano es el partido que más creció en 6 años. De 1 millón de votos pasó a 5.100.000 votos. ¿Qué es lo que hace distintivo en este caso MC? Uno, ir solo. Dos, un buen marketing político, electoral. La canción de Maynes, que todo el mundo la baila, la del Movimiento Naranja, el haber ido a las universidades solamente. Es decir, hubo un enfoque, un trabajo muy particular que claro que le rendió frutos, porque estamos hablando de 5 millones de votos. El otro partido también creció mucho fue el Verde. Por eso al Verde le ha convenido esta alianza con Morena. El Verde pasó de 1 millón de votos a 600.000 votos, 4.600.000 votos, perdón. 3.500.000 de votos más que en el 2018. Por eso el Verde se apuesta, se va por ahí. El PRI es el que más votos perdió en esos 6 años. 2 millones de votos, números redondos, que se suman pues al desprestigio que va teniendo ese partido político. Recordar que en las encuestas el PRI era el partido con mayor número de negativos, 55% negativos. Se veía difícil, ahora saca menos de 2 dígitos en la elección presidencial. Y bueno, aquí también hay algo curioso. El PAN y el PRI, el PAN y el PT tienen voto duro, cada uno distinto en su porcentaje. En el caso del PAN estamos hablando de más o menos 10 millones del voto duro, y en el caso del PT de 3.200.000 de voto duro aproximadamente, que se mantienen, y si uno revisa el cuadro anterior, ahí se ve con mucha claridad cómo está muy empatado el caso del PT en senadores y diputados, aquí sube un poquito más en la presidencial, pero tiene un voto duro, razonable. El PRD desde el 2018 ya estaba en agonía, tenía una intención del voto de 2.8%, un millón de votos 600.000, ahora bajó a 1.120.000, el 1.86%, medio millón de votos perdido, ya estaba muerto, estaba en agonía, solamente había que avisarle que estaba muerto, ya está muerto oficialmente. Y aquí algo curioso, uno pensaría que Morena es el partido que más creció en estos 6 años, pero no fue así. Morena creció de forma proporcional, 362.000 votos cada año desde el 2018 a la fecha, que coincide con parte del crecimiento del padrón electoral.
digamos que Morena no es que ahora sacó más votos, sí, porque cambió el número de votantes, de electores, pero Morena tiene en su alianza con el Verde y el PT una llave de posibilidades que les abre de manera muy fuerte. Y bueno, si nos vamos ya al tema de la participación ciudadana, aquí es interesante a nivel nacional. Tenemos 3 estados que dieron un ejemplo de participación, caso de Yucatán 72%, Tlaxcala 71%, Ciudad de México 70% de la votación, es decir, 7 de cada 10 en los estados fueron a votar. Segundo bloque de estados, estados del sur sureste, empezando de esta franja de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Una votación entre el 60 y 69%. Y luego vemos el bloque del Pacífico y en Nuevo León, pero agarramos ahí también Tamaulipas. Llegamos a la parte del Pacífico y encontramos que la votación fue del 50 al 59 en promedio en estados. Ahorita vamos a ver todavía que fue más baja en algunos distritos. Y Baja California, que sí tuvo un menos 50% de participación. ¿Dónde ganó Sheinbaum? Sheinbaum ganó con arriba del 80% en la tierra del presidente, en Tabasco, ahí sacó el 80%. Y en 3 estados del sur, 4 estados, perdón, del sur, ganó con arriba del 70% de la votación, menos de 80. Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, que coinciden 2 estados de ellos, Oaxaca y Chiapas, de los más pobres. Guerrero, que también es pobre, que sufrió un huracán. No hay un indicador sobre un desastre natural para calificar mal, como sí lo ha habido en otros momentos. Ahora, votación del 60-69%, vemos que de votación que tuvo Sheinbaum, nos vamos a la zona del Pacífico, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California en este caso, y del otro lado, Yucatán, eh, nos vamos a Campeche, nos vamos a Veracruz, nos vamos a Tamaulipas, a San Luis, y estados que tienen ahorita una característica principal por el tema del crimen organizado. Xochitl Gálvez, el único estado que gana es Aguascalientes, con arriba del 40%, y después vemos un bloque de estados que son gobernados todavía hoy en día por la oposición: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Yucatán. Y a eso se suma Ciudad de México. Ahí está el bloque de 39. Y luego de 20 a 29% de intención del voto de Xochitl Gálvez, lo vamos a encontrar en estados del centro del país: San Luis, Zacatecas, Tamaulipas, por ahí aparece, Sonora, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Michoacán, y luego con menos de 20% de intención del voto. Ahí aparece Tlaxcala, aparece Hidalgo, aparece Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, el sur del país. Maynes. Maynes, por un tema de un fenómeno local en Campeche le llaman, a Movimiento Ciudadano le llaman MOSI. El MOSI tiene un liderazgo interesante, el de Eliseo Fernández, ex candidato a gobernador y quien buscaba ser senador de la República y no va a poder ser senador. Pero movió. Ahí es el único estado donde Maynes sacó el segundo lugar por encima de Xochitl Gálvez y sacó arriba de 20 puntos porcentuales. Hubo 3 estados donde sacó de 15 a 20 puntos porcentuales, que son 2 estados gobernados por MC, Nuevo León y Jalisco, que queda claro que no votaron por él, pero sí votaron por sus candidatos en algunos lugares de MC. Y Zacatecas, de donde es oriundo Álvarez Maínez, y parece que la localía de este estado sirvió, fue un elemento para servir ahí. Luego nos vamos a los 10 estados con mayor participación ciudadana y ganado. Aquí es importante decir, porque había una tesis que decía que si votaba arriba del 65% de la gente en un distrito, Xochitl Gálvez ganaba la elección presidencial, o que podía ganar la elección presidencial. Aquí estoy presentándoles 10 distritos, los distritos con mayor participación. Bueno, Puerto Progreso, 19 de cada 100 no votaron en ese distrito. Imagínense esa participación del 81.15. Gana Claudia Sheinbaum. Listo 2 en Valladolid, allá en Yucatán, hermoso lugar. 77.95% de participación ciudadana gana Claudia Sheinbaum. Distrito 15 de Benito Juárez, 76.46% de la Ciudad de México, gana Xochitl. Ahí vamos, uno que gana Xochitl.
Distrito 5 de Yucatán en Humán, participación del 76.63%, gana Sheinbaum. Distrito 19 en Coyoacán, Ciudad de México, 74.79% y gana Claudia Sheinbaum. Distrito 3 de Tlaxcala, con cabecera en Zacatelco, 73.92% para Claudia Sheinbaum, y también con 73.64% el Distrito 1 allá en Palenque, en Chiapas, donde está el rancho del presidente. Gana ahí también Claudia Sheinbaum. Distrito 10, Miguel Hidalgo, con una participación del 73.53%, gana Xochitl Gálvez, segundo distrito que gana ahí. Luego va dos distritos de la Ciudad de México, el 14 en Tlalpan, donde hay una participación del 73.20% y gana Claudia Sheinbaum, y el 8 de Coyoacán, que también gana Claudia Sheinbaum. Los de menos participación, nos vamos ahora al otro extremo. Del otro extremo, resulta que los que menos participación hubo, en 2 días ganó Claudia Sheinbaum. El distrito que tuvo menor participación ciudadana fue el distrito 2 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, 43.93% de votación. Claudia Sheinbaum ganó con el 81.40% ese distrito. El distrito 9 de Baja California, el Tecate, distrito nuevo de creación en esta elección. Participación ciudadana del 44.32, ganador con 74.51. Chihuahua, distrito 3 en Ciudad Juárez, nuevamente. Participación de 44.87, ganador 74.57. Y así nos vamos. Nogales, San Luis Río Colorado, estos dos en Sonora, con votaciones de 45%. Dos zonas, por cierto, donde el crimen organizado hoy en día está muy fuerte. Tlajomulco de Zúñiga, 45.72% de participación. Distrito 8 de Tijuana, el 7 de Mexicali, el 12 de Juárez allá en Nuevo León y el 4 de Tijuana. Aquí que encontramos que hay poca participación en gran parte porque son ciudades de mucha movilidad, estilo Ciudad Juárez, o donde prevaleció una de las primeras tesis, el voto de miedo. ¿Cómo operó el crimen organizado en esta elección? Lo que hizo en muchos lugares fue que la gente no fuera a votar, inhibir el voto. Y bueno, si nos vamos hay otro elemento también a considerar, que en este caso es el relacionado a los distritos con mayor número de secciones urbanas. El distrito con mayores secciones urbanas en el país es el distrito 2 de Gustavo Madero, donde votó el 71.15% y donde Claudia Sheinbaum ganó con el 51.02%. Estamos hablando de 749 secciones urbanas. Luego ahí está la Basílica de Guadalupe en ese distrito. El distrito 7 donde está el aeropuerto y parte de Gustavo Madero, el Bosque de Aragón. Participación del 70.53%. Claudia Sheinbaum ganó con el 59%, 719 secciones urbanas. Y luego vamos el siguiente, Tampico, donde también gana Claudia Sheinbaum, 715 secciones urbanas. Luego el 8, Guadalajara, que gana Xochitl Gálvez. Ese distrito en los federales ganó Paola Espinosa, la Diputación Federal. Ahí igual, una participación del 68.23%. Estoy haciendo énfasis porque en lo rural sí hubo una muy alta aquí en esta parte que es lo urbano, sí hay una alta participación. Todos fueron arriba del promedio, las de mayor número de secciones urbanas. El 18 de Guadalajara, el 19 de Tlalnepantla, el 11 de Venustiano Carranza en Ciudad de México, el 3 de Azcapotzalco en Ciudad de México, el 20 de Iztapalapa en Ciudad de México, el 24 de Naucalpan y el 11 con cabecera en Guadalajara, los de mayor zona urbana. Y luego nos vamos a los más rurales, los que tienen mayor número de secciones rurales, ya le llaman voto verde. Los 10 los arrasa Claudia Sheinbaum. Estamos hablando del distrito 8 en Guanajuato, en Salamanca, que tiene 724 secciones rurales. Y luego está el 2 de Izmiquilpan, que tiene 582, también gana contundente Claudia Sheinbaum. El distrito 1 de Guerrero, en Ciudad Altamirano. Y luego el 5 en Tlalpan, la Sierra Guerrerense, que tiene 555 secciones rurales. Y así nos vamos con el distrito 1 de Huejutla, en la Huasteca Hidalguense, Omotepec en Guerrero, también la montaña, Tlaxiaco en Oaxaca, donde obtiene, es uno de los más rurales, y obtiene ahí el 82.34% Sheinbaum en ese distrito rural. Distrito 1 en Jilotepec, donde también gana Sheinbaum con el 70.49%, y luego el 2 de Jerez, con 58.43%. Por último, San Felipe del Progreso en el Estado de México, 64.46% de participación, 58% para la ganadora. Bueno,
¿Cuántos distritos electorales ganó entonces Claudia Sheinbaum en la presidencial? 275 votos. Xochitl Gálvez ganó con 25 en 25 distritos electorales y Mayne no ganó en ningún distrito. ¿Cómo fue la aportación de votos para Sheinbaum? El que más votos le dio fue el Estado de México, que es el que tiene el mayor padrón, el mayor listado nominal, 5.125.000 votos. Le aportó al total de la votación para Sheinbaum el 14.26%, es decir, fue contundente en el Estado de México. Luego el segundo fue Ciudad de México, un bastión importante para ellos, 3 millones de votos, 8.61% de aportación del total de que tiene Sheinbaum. Veracruz aportó el 6.79 con 2.400.000 y luego Puebla 2.100.000 con el 5.97. Chiapas 1.796.000, representó casi el 5%. Jalisco igual, 1.700.000, casi el 5%. Oaxaca aportó el 4%, 1.500.000 de votos, y Guanajuato 1.300.000 votos. Esto sumado a ese 52.96%, que son los lugares con mayor número de votos, todos superando la cifra del millón. Bueno, los distritos con mayor votación. Esto es algo que hay que, no se habían visto unos resultados así, ni siquiera el observador en el 18 fue tan, se arrolló en muchos lugares, pero por ejemplo, vean ustedes, Distrito 3 de Ocosingo, distrito rural, gana con el 87.97%, es decir, podemos ir con 88. Podríamos decir que solamente 12 de cada 100 votaron por la oposición distribuida en otros 6 partidos políticos o en otras 2 intenciones para la presidencia. Luego está el distrito 5 de Santa Cruz, donde sacó el 85%. Ixtepec en Oaxaca, donde sacó el 83.80%, y el distrito de donde está el rancho del presidente, el 83.66%. Luego viene Paraíso, Tabasco, donde tuvo donde ganó con el 82%. Y luego viene el 6 de Tlaxaco, que también ganó con el 82.34%. Y luego viene la Macuspana, el distrito de origen del presidente, y Centro Villahermosa, que es clave como capital del estado. Ciudad Juárez, distrito 2 de Ciudad Juárez en Chihuahua, con una votación del 81.40%, que aparte es el que tiene menos participación. Y luego el C2 de Cárdenas en Tabasco, donde la votación fue arriba del 81%. Todavía hubo más distritos con entre el 80 y 70 y tantos, pero bueno, puse aquí los 10 con mayor votación. Y luego tenemos aquí los distritos, los 25 distritos ganados por Xochitl Gálvez, que son dignos de un análisis muy profundo. Donde mayor votación tuvo, con un 62.62%, fue Benito Juárez en la Ciudad de México, que es un distrito más rentable que tiene el PAN a nivel nacional. Luego viene el distrito 10 Zapopan, que también es un distrito de buenos ingresos económicos. Y luego el 3 de León, que también va por ahí. Luego el 6 de Monterrey, donde está una parte San Pedro Garza García y está una parte fifí de Monterrey, por decirlo así. Luego la capital de Chihuahua, el distrito 6, que es también una zona de altos ingresos, esa parte. El 3 de Aguascalientes, que es igual. El 8 de Guadalajara, que también es, digamos, de los distritos que tienen esas características. Y luego está el caso del distrito 4 en Mérida, Yucatán. Y luego el distrito 4 de Santiago de Querétaro, en la capital del estado, donde ganó con el 50.67, una participación del 67%. Luego el distrito 22 de Naucalpan, donde está ubicado Ciudad Satélite y todo esto. Ahí también ganó Xochitl Gálvez. Luego el 10 de Miguel Hidalgo. Y luego viene el distrito 7 de San Francisco del Rincón, el 6 de León, el 11 de León, el 5 de León, el 1 de Santa Catarina, allá en Nuevo León, el 3 de Tepatitlán, allá en Jalisco, la capital de San Luis, el distrito en la zona también clase media alta. Aquí vamos a ver el primer caso que no es así. El distrito 15 en La Barca, en Jalisco, no es de mayor ingreso económico. Es muy parecido a Tepatitlán en el sentido de que tiene que ver más una cuestión ideológica y pensamiento, al igual que el caso de Lagos de Moreno. Está La Barca, está San Nicolás de los Garza, distrito 4, luego el 6 de Zapopan, el 10 de Morelia, que también tiene ese distrito de 10 de Morelia, porque son 2 distritos, el 8 y el 10, ese distrito tiene también una condición ahí. Podríamos decir prácticamente que de los 25 distritos ganados por Xochitl Gálvez, por lo menos en 20 hay un fuerte poder adquisitivo que hace esa distinción.
Y luego los distritos ganados con menor porcentaje de votaciones, y los que estuvieron, digamos, en un empate ahí, fue una elección muy cerrada, pues es el distrito 4 Zapopan, que ganó por poquito Sheinbaum, el 11 de Guadalupe, el 9 de Linares en Nuevo León, el 5 de Delicias, incluso en el 5 de Delicias a diputado federal, la diferencia son 600 votos que están ahorita en litigio, el 18 de Chihuahua, el 11 de Guadalajara, el 19 de Coyoacán, el 9 de Parral en Chihuahua, el 4 de Saltillo y el 5 de San Luis Potosí. Bueno, en la elección presidencial, primera fuerza, Morena, no la alianza, sino Morena solito, ganó en 270 distritos por partido, el PAN 25 distritos y el Partido Verde en 5, que son los de San Luis, algunos distritos de San Luis Potosí. Como segunda fuerza, el PAN aparece como la primera segunda fuerza, con 118 distritos ganados en segundo lugar. Luego le sigue MC con 53, el PRI con 50, Morena con 30, el Verde con 28, el PT con 18 y 2 el PRD. Tercera fuerza, Movimiento Ciudadano tiene 136 distritos como tercera fuerza, el PRI 50, el PAN 48, el PT 35 y el Verde 31. Se dan cuenta, Morena en ninguno de la elección presidencial fue tercer lugar, por partido, no por alianza, por partido. Queda claro que ahí está la fuerza de... Y bueno, otro de los puntos de esta elección es que el PRD, que era un partido de izquierda fundado desde 1989, pues pierde su registro como partido político, va a mantener su registro en 3 entidades, en Baja California Sur, en Sonora, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Tlaxcala, en la Ciudad de México, que gobernó, en Morelos, que gobernó, en el Estado de México, en Michoacán, que gobernó, en Oaxaca y Guerrero, y en Tabasco, que también gobernó. Es decir, algunos estados donde gobernó el PRD está manteniendo su registro como partido local. Bueno, hasta aquí esta parte de los resultados, porque luego voy a volverme a brincar al tema de resultados, pero quise presentar los resultados de la elección presidencial así, para hablarles a ustedes de la encuesta que hicimos en Saber Votar junto con Parámetro de Investigación. Fue una serie de estudios que hicimos de encuesta de salida desde un día anterior de la elección y el propio día de elección en varios cortes. Fuimos midiendo, y más que interesarnos el tema del resultado exacto de la elección, nuestra mayor preocupación era el comportamiento del elector y el comportamiento de cómo fue los incentivos para votar y no votar por parte de la gente. Estamos hablando de una encuesta que se realizó con autorización del INE en 150 casillas electorales en los 32 estados de la República Mexicana. Participaron 6,500 encuestados en cara a cara de manera física, con un margen de error del 1.7 y de confianza del 95%. Nuestro resultado de la elección nos marca, de la encuesta salida, perdón, coincidió con la elección. Nosotros manejamos una diferencia de 16 puntos y teníamos 22% de gente que nos decía que no sabía por quién contestar. Como todos los que hicimos encuestas y esos procesos, pensamos que ese llamado voto oculto era el llamado voto, era un voto a favor de la oposición, porque eso es lo que suponíamos, que gente que no quería perder su apoyo social y que no decía por quién votar. Más adelante voy a explicar más ese punto. Primera pregunta que hicimos en la encuesta: ¿qué tanto aprueba o desaprueba el trabajo realizado por 3 funcionarios públicos que consideramos grave? Diputado federal, que son los peor evaluados del país, junto con los senadores, en donde 6 de cada 10 nos dijeron que lo desaprueba. Gobernador del estado, aquí fue algo curioso, porque casi siempre salía negativo. 55 a favor y 44 en contra. Y es que ya son más de 20 estados gobernados por Morena. Presidente de la República, calificación de aprobación del 71.5%. Ahí se veía ya cómo podía irse el asunto. La siguiente pregunta: ¿en qué momento decidió usted su voto para presidente de la República? Resulta que el 43.4% dijo que antes de las campañas. Y si le hacemos un suma a eso, quiere decir que se da principalmente por 2 elementos. La gente decía: voy a votar por Morena, sea quien sea el candidato, estoy agradecido, voy a votar por ellos. No me importa si lanzan al Pato Donald o un bote de basura, no me importa. Al que lancen yo voy a apoyar.
Dos, lo adelantado de las campañas electorales. Recordar que la campaña electoral comenzó hace un año, e incluso hace dos empezó el presidente con el juego de las corcholatas. El haber adelantado tanto el proceso electoral también tiene sus efectos. Entonces, en esta elección, que fue una elección de referéndum y de agradecimiento, pues vemos el porcentaje. Un 34.6 sí nos dijo que durante las campañas, que coincide en gran parte con parte del voto opositor. Un 10% dijo que lo decidió el día de la elección, eso es normal. Y un 9% cuando el partido eligió al candidato. Principalmente eso lo pudimos medir con los, en el caso de Xochitl Gálvez. 2.6% no nos contestó. ¿Cuál fue el principal factor que influyó para decidir su voto en estas elecciones? Qué curioso. La gente nos contestó las propuestas de campaña, pero ya cuando les preguntamos, a ver, díganos propuestas de campaña, pues ya nos respondían, bueno, los programas sociales. Esas eran las propuestas de campaña. 18.3 dicen que fue las candidatas. Con todo el respeto, pero hubieran lanzado a la pata de Daisy o a Mimi, hubiera ganado. No fue Claudia la del voto, sino fue el referéndum hacia la gestión presidencial. Un 16.8% dijo que los partidos, las simpatías de algún partido, prácticamente eso es cada vez más mínimo, y 6.9% no sabe o no contestó. De acuerdo con lo que usted piensa, cree que el voto sirve para, y el 50%, por cerrar los números, nos dijo respaldar al gobierno en turno, que va coincidiendo con el resultado. 35% dijo cambiar de partido en el gobierno, coincide con el resultado final de la elección. 8.4% de gente que votó nos dijo el voto no sirve de nada. Ese 8.4, ¿qué significa? Es gente que vendió su voto. Que si uno lo suma al respaldar al gobierno en turno, pues hace sumas y cifras que dices, por ahí tiene que ir el asunto. ¿Cuál considera usted que es el principal problema, el problema prioritario a atender para el siguiente gobierno? Cosa curiosa, el 49.1% de la gente nos dijo la inseguridad. Y si uno, ahorita vamos a ver otras encuestas siempre el tema de la inseguridad ha sido el que ha sido el talón de Aquiles. Pero la gente no votó por el tema de la inseguridad, la gente votó por el tema económico. Más adelante lo explico. Corrupción, que fue el tema central de la elección del 18, 13.5, economía 12.3, desempleo 6.6, desabasto de agua 6%, pobreza y desigualdad 5.8, movilidad y vialidad 1.3, fallas en el suministro eléctrico de la luz 1.1, no saben cuánto, 4.3. ¿Considera usted que los debates y las campañas electorales te proporcionaron la información suficiente para tomar una decisión de voto informado? Sí, el 52.3%, no el 43.8%, que coincide con los que nos respondieron que ya tenían por quién decidido el voto. Es decir, este proceso trabajó para ese 52.3%, que a ver cómo se movía. ¿Usted o alguno de sus familiares es beneficiaria de alguno de los siguientes programas sociales? Jóvenes Construyendo el Futuro, 1 de cada 10 nos dijo que sí. Becas para estudiantes Benito Juárez, 2 de cada 10 nos dijeron que sí. Y pensión para adultos mayores, 5 de cada 10 nos dijeron que sí. ¿Por qué escogimos estos tres programas sin otros? Porque estos tres programas fueron creados con una estructura que podría considerarse muy tentador para hacer clientelismo electoral. Estás hablando de mayores de edad, estás hablando de gente que recibe ya un apoyo económico importante y que vincula muchas cosas por el estilo. Ahora, ¿cómo llegó a la casilla el día de hoy? El 95.8% nos dijo que acudió por propios medios o acompañado de familiares. Casi el 1% que fue ayudado por algún miembro de algún partido político. 2.8% contestó. Y luego aquí, esa es una de las láminas clave de este estudio. Cuando preguntamos por la simpatía, ¿con qué partido se siente usted más cercano? No militancia, cercanía. El 45.3% de la gente nos dijo que por Morena, que coincide con otras encuestas sobre preferencia o simpatía. Segundo lugar, ninguno. Que muchos de ninguno votaron por Morena. Que no sienten simpatía por Morena, pero que
decidieron votar por Morena. ¿Por qué decidieron votar por Morena? Por los programas sociales, principalmente, ahorita lo vamos a ver. Luego, el PAN 13.5%, el PRI 11.4%, MC 4.1%, el PRD 1.5%, y luego el PT y el Verde no existen para la gente, pero votaron por ellos. Y hay una explicación que vamos a ver ahorita por qué ese voto es un voto particular ahí. Los ingresos de las personas a las que encuestamos, la mayor parte de la gente, pues nos dice, no contesta, pues en cuestión de seguridad, se entiende. Pero hay un 21.8% y un 19.8% que es gente de la clase media baja, media. Y aquí les puedo adelantar algo que ustedes ya a lo mejor ya se imaginarán. En la encuesta nos salió que entre menos ingresos, mayor el voto a Morena, de manera contundente. Entre mayores ingresos, mayor el voto hacia Morena. Entre menos ingresos, entre menos ingresos, más el voto a Morena. Entre mayores ingresos, menos el voto a Morena. Es decir, las clases más bajas son las que le dan un triunfo contundente, y ya lo vimos con los distritos y con algunas cosas. Ahora, si nos vamos ya por un tema de segmentación del voto en lo particular, en el que dividimos, entre otras cosas, por sexo, por ejemplo. Mujer y hombre, los dos ganó Sheinbaum, solamente que hay una ligera ventaja más de los hombres por Claudia Sheinbaum que por Xochitl. Lo estudiamos. ¿Qué pasaba? Que muchos hombres veían atrás de Claudia Sheinbaum la mano del López Obrador, y eso les garantizaba certeza. Y luego dicen, en los debates fue una mujer que se comportó a la altura, disciplinada, seria, fría. Eso nos gusta para el presidente. Y en Xochitl veían a una señora locochona, lobo solitario, majadera, pues no hizo clic en muchos de esos hombres. Grupo de edad. Aquí vemos que la base, los de 18 a 19 años, es el único rubro donde si se hubiera sumado la oposición hubiera ganado. Y aún así, en los que ganaron, el 29% fue para Maines contra un 22.8% de Xochitl y 48% de voto para Claudia. Y si vamos viendo, entre cada vez va subiendo la edad, va subiendo la intención del voto hacia Morena. Llegando al bloque de 61 más, donde la aprobación y la simpatía hacia Morena y el voto fue del 68.5%. Una cosa de llamar la atención. ¿En dónde, generacionalmente, quiénes son los que más votaban por Xochitl? Los baby boomers, los de 51 a 60 años, y la generación X entre 41 y 50, son los que más votaron por Xochitl. Los jóvenes más grandes no votaron por ella, y aquí ya vimos los más grandes ya votaron por Claudia Sheinbaum, y los más jóvenes fue el voto de Maines, sí fue en forma de pirámide totalmente. Nivel educativo, interesante. ¿Por quién votó para la presidencia de México? Aquí, entre menos estudios, encontramos mayor voto hacia Morena. La gente que nos contestó que ninguno tenía ningún nivel de estudios, el 73.3% dijo que iba a votar o votó por Sheinbaum. Primaria 72, secundaria 66, preparatoria 58, universidad más 44. Aquí es el único, al igual que en el de los jóvenes, el de mayor nivel de escolaridad, donde incluso por una décima pierde Xochitl contra Claudia, 44.9 contra 44.8. Pero si hubiera sumado MC al bloque, es el único bloque que hubieran ganado, con todo lo que eso implica. Personas beneficiadas de programas sociales. De los 3 programas que preguntamos, jóvenes construyendo el futuro, 7 de cada 10 nos dijeron votamos por Morena. Beca para estudiantes Benito Juárez, 7 de cada 10 nos dijeron votamos por Morena. Pensión para el bienestar de los mayores, 6 de cada 10 dijeron votamos por Morena. Bueno, me regreso a mayo de este año, incluso con un estudio del mes de abril, realmente, porque lo presentan el 2 de mayo, pero es de abril, del Financiero. ¿Cómo evalúa? ¿Aprueba o desaprueba al presidente? 60% aprobación, 39% rechazo. Coincide con el resultado de la elección, donde Sheinbaum gana 60, Xochitl 30 puntos y Álvarez Maínez 10 puntos, números redondos.
Ahora, ¿cómo calificaría la manera en que el gobierno del Obrador está tratando los siguientes aspectos? Economía, muy mal, el 42%, contra un 38% que dijo muy bien. Seguridad pública, 64% diciendo muy mal, 23% diciendo muy bien. Corrupción, 54% diciendo muy mal, 29% diciendo muy bien. Apoyos sociales, el único tema en donde siempre estuvo arriba el presidente, los apoyos sociales. 57% de aprobación contra 28% de negativos. Si revisamos el mapa del propio periódico El Financiero eh, acerca de cómo está considerado por región del país la aprobación presidencial, encontramos que el sur del país, donde se ha hecho la mayor inversión, tren transísmico, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, carreteras, construcción, etcétera, una aprobación presidencial del 62% y una desaprobación del 38%. Centro Occidente, la zona del Bajío, único lugar donde ganaron 2 gobernaturas la oposición, Jalisco y Guanajuato. La aprobación del 48% y una desaprobación del 51%. El único lugar donde estaba negativo el presidente, que coincide un poco con los resultados. Zona Centro, aprobación del 52%, desaprobación del 48%. Y Región Norte, aprobación del 54%, desaprobación del 46%. De las siguientes acciones, usted si lo califica como un error o un acierto. Acierto, aumentar la participación del ejército en tareas del gobierno. En otras palabras, la militarización del país. En un 70% dicen que está bien. Tren Maya, el 62% dice que está bien. La política de austeridad republicana, 61% dice que bien. La política de seguridad de abrazos no balazos, 53% dice que está de acuerdo, que es un acierto. Solamente hay 2 acciones que la gente calificó mal. La cancelación del aeropuerto en Texcoco en un 61% y eliminar el seguro popular en un 70%. Atributos del presidente. Se le preguntan sobre 3 atributos. Honestidad, el 64% dijo el presidente es honesto. 57% dijo que el presidente es líder. 38% dijo tiene capacidad para dar resultados. Reprobado. Es decir, la gente dice, prefiero un presidente honesto, líder, aunque sea incapaz. Prefiero un presidente que no sea corrupto a uno que dé resultados y sea corrupto. Es decir, la narrativa presidencial permeó para generar la idea en la gente que el presidente es honesto y es un líder, pero es incapaz de dar resultados. Pero eso no es lo importante. Ahora, ¿cómo se llegó al resultado de la elección? ¿Cuál fue la estrategia o parte del punto medular de esto? Pues queda claro que fue, por un lado, por los programas sociales. Pero si uno revisa los programas sociales con, con dedicación, creo que hay un micrófono prendido, no sé si lo puedan apagar. Si uno revisa el presupuesto que se otorgaba a Cedesol al final del gobierno de Peña, ya eran números negativos, ya no se estaba dando un apoyo respecto al año anterior del presupuesto de la federación. Entonces, se fue cayendo, 2018 se cae, y llega el observador, su primer presupuesto 2019, y dice, hay que meterle con todo. Y aumenta el presupuesto ya ahora Secretaría de Bienestar en un 37.1% con una inyección de 53,460 millones de pesos. Presupuesto 2020, otros 33,000 millones de pesos, un 16.9%. Llega el 21 año electoral y hay una disminución de 3,000 millones de pesos. Pero llega 2022. Es decir, el 21 fue la derrota en la Ciudad de México, perder la mayoría calificada en el Congreso.
varias lecciones para el presidente. ¿Y qué es lo que dice él? Le voy a inyectar más dinero. Y lo que se hizo fue inyectarlo, metiéndole al presupuesto 2022 100,000 millones de pesos, 44.7%. Y luego al siguiente año, al 2023, le metió otros nuevos 105,000 millones de pesos, el 31.9%. Y luego en el 24 le mete 109,000 millones de pesos, un aumento del 25% respecto al año anterior. Y luego aquí tenemos la otra gráfica que dice gasto aprobado del gobierno federal por finalidad. Bueno, es increíble, pero por primera vez en la historia de nuestro país, el gasto del gobierno, el 51% se va a la Secretaría del Bienestar, mientras que la nómina se lleva casi el 1%, el 1 punto y tanto se lo lleva Proyecto de Desarrollo Económico, y las grandes obras, mega obras, que es el rubro de otros, se lleva el otro porcentaje ahí. Y si uno revisa presupuesto 2023-2024, pues claro que tenía un fin totalmente electoral. Le aumentaste a los adultos mayores 2,000 pesos más bimestrales con aplicación para este año. Y tan solo eso se ve reflejado en el que el programa para adultos mayores pasó de 355,000 millones de pesos a 465,000 millones de pesos por ese aumento. Es decir, un aumento del 30.8%. Todos los demás programas sociales crecieron, salvo, crecieron así décimas, salvo la pensión para personas con discapacidad, que aumentó 10%. Y si lo vemos en el cuadro de al lado, podemos ver con claridad, eh, perdón, voy a dejar de compartir para silenciar porque no me distraigo, discúlpenme ustedes. Discúlpenme ustedes, déjenme. Ya pude silenciar, perdónenme. Continúo. Aquí está. Y entonces vemos en este otro, el gasto aprobado de la Secretaría del Bienestar. Resulta que el 54% del presupuesto 2024 de la Secretaría del Bienestar se va al programa de adultos mayores. ¿Por qué? Porque se aumentó a 6,000 pesos bimestrales. Y ahí lo vemos, como cada año a partir del 21 hubo un crecimiento exponencial para la pensión para adultos mayores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había que inyectarle más para ganar el 24. Y quedan esos números con muchísima claridad. Ahora, ¿cómo queda ya esta distribución? Bueno, vemos el tema de las gobernaturas. Morena se queda con 23, el Verde con una, que son el mismo bloque, son 24 gobernaturas. El PAN con 4, el caso de Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, de los cuales recordar que en el 27 pues, se van a renovar 3 de esos estados. Luego está el caso de el PRI, que sigue gobernando Durango y Coahuila, y Movimiento Ciudadano, que ratificó Jalisco y que todavía en el 3 años Nuevo León. Congresos locales. Este también es crucial el tema de los congresos locales. Congresos locales, Morena tiene 26, el Verde 1, entonces tiene 27 congresos el gobierno, congresos locales. Que hay que recordar que más allá, digo, la importancia de las leyes locales, pero para ratificar las reformas constitucionales se necesita la aprobación de 17. Aquí hay 27, hay de sobra. El PAN se queda con 3 congresos, Guanajuato, que fue así, pero rasguñando, Aguascalientes y Chihuahua. El PRI con Coahuila, que no renovó este año congreso, y Nuevo León, que está dividido en tercios, entre el bloque PRI-PAN, MC por otro lado y Morena por otro lado. Son 3 bloques y luego se junta MC y Morena, como ya lo han hecho ahí en ese estado, va a estar peleado el tema. Municipios. Ahí estaban los municipios en el 2023. Morena tenía 519 municipios, el PRI 459, el PAN 315. Así se vislumbraba, así estaba 2023. Bueno, así quedó ahora 2024. Morena subió a 722 municipios. Ya se expandió más lo guinda con lo verde claro, que es el voto de Morena. También aquí parte de lo rojo es el PT. Y si nos damos ya así, ¿cómo queda esta distribución? Morena se queda con 722 municipios,
el PRI con 272, el PAN 227, el Verde 217, sí, 10 más el PAN que el Verde en número de municipios, el PT 184, MC 158, el PRD, aunque pierda el registro, va a tener 87. Nueva Alianza, que sigue con registro hasta antes de la elección en 14 entidades con 51 municipios. El PES, que está también a punto de perder el registro. Mejor dicho, ya perdió el registro, en algunos va a perder varios registros locales, pero sigue presente en 3 estados, ganó 8 diputados. Fuerza por México, ese partido de Pedro Aces, que estaba en 10 entidades, obtuvo 29. Redes Sociales Progresistas obtuvo en 4 entidades, con registro local obtuvo 16 espacios de municipios. Independientes, 13 independientes, 68 de partidos locales. En México en esta elección hubo 84 partidos locales. Aquí estamos tomando en cuenta algunos locales, los más grandes, pero hay muchos más. Consejos municipales, 2 en este proceso electoral, y usos y costumbres, que ha subido a 425 municipios. Si lo vemos ya en bloque total de municipios por partido político, por alianza, encontramos que Morena, el Verde y el PT suman 781, mientras que PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sumaban 1039. Eso estoy hablando de 2023, lo que sumaban. Ahora, en este 2024, van a gobernar juntos 1,123 municipios y la oposición va a gobernar 742. Ahí está la distribución, el caso del PRI 270, el PAN 227, 158 de MC, 87 del PRD. Y luego, en otros bloques, el bloque de estos partidos locales que tienen representación en varios estados, Nueva Alianza, el PES, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, también tuvo un incremento, una disminución ahí vemos entre 23 y 24. Los independientes de 24 a 13, ahí los vemos. Partidos locales de 82 municipios, ahora ganaron 68. Usos y costumbres, 425 ahora, y 2 de los consejos municipales. Municipios por fuerza política, ahí también queda claro. Morena es el que tiene más, después el PRI, el PAN, el Verde, el PT, MC, el PRD, Nueva Alianza, el PES, Fuerza por México, Redes Progresistas Independientes, 58 de otros partidos y 2 de consejos municipales, más 425 de usos y costumbres. En porcentajes, el bloque Morena, Verde, PT representará el 45%, PRI, PAN y PRD el 23%, otras formas de gobierno el 17%, MC el 6%, PANAL, PES, Fuerza por México, Redes Progresistas 4%, los partidos locales 3%, y los independientes el 0.5%. Ahora, ¿quién ganó y quién perdió? Morena ganó 203 municipios, el PRI perdió 189, el PAN perdió 88 municipios, el Verde ganó 61 municipios, MC ganó 12 municipios, el PRD perdió menos 32 municipios, el PT ganó 78 municipios, y Nueva Alianza ganó 7 municipios, el PES perdió 26 diputados, Fuerza por México y se incrementó 5 más, Redes Sociales Progresistas 1 más, independientes bajaron 11, partidos locales bajaron 14, los consejos municipales, bueno, esos son otra situación, pero ahora son 4 menos, y usos y costumbres que crecieron 2 más. Aquí vemos la diversidad de esta parte de los municipios. Ahora, vámonos al caso de diputados, la elección de diputados federales. Ya sabemos que Morena, pues sus aliados arrasaron. Ahora, ya distribuidos en el siglado, con el cómputo digital del INE tenemos los siguientes resultados. Morena 161 diputados, el Verde 58, el PT 34. Estos ya de puros de mayoría de sus alianzas. PAN, PRI, PRD, PAN 34, PRI 10, el PRD 1, Movimiento Ciudadano 1 y 1 independiente. Ahora, las proyecciones de los pluris mencionan que Morena tendría 82, el Verde 19, el PT 12, el PAN 37, el PRI 25 y MC 25. La proyección marcaría que Morena tendría 243, el Verde 77 y el PT 46. Sumados dan más de los 334, que es la mayoría calificada, y que surge la polémica de la sobrerepresentación.
Aquí se valdría la pena mencionar que el tema de la sobrerepresentación desde el punto de vista jurídico está perdido, porque la alianza no fue una alianza total, las coaliciones fueron coaliciones parciales, y eso les da la libertad para, por ejemplo, no tener que manejar todos los recursos económicos, sino dar cierto margen de maniobra y para meter ahí supuestamente a los mejores. Y bueno, en esa sobre representación, lo que estamos viendo es que como no van juntos, pues se cuentan los juntos todo el país, los partidos se cuentan por separados. Nosotros sabemos que claramente son el mismo bloque, pero legalmente son partidos distintos. Incluso eso es parte de la ley Beltrones del 2007. Y después, cuando fue el Pacto por México, decidieron no echar para atrás eso, que porque el PRI pedía que si no afectaba al verde, etcétera, y demás. Y bueno, pues el verde los traicionó y ahí vemos las consecuencias, pero en esta dinámica, en esta proporción de la sobrerepresentación, desde el punto de vista jurídico es difícil de ganar. Pero desde el punto de vista político, sí, hay que hacer presión mediática y hay que decirle a los magistrados del Tribunal Electoral pues que esa va a ser la última gran acción que van a hacer hacia futuro. Pues bueno, de todos modos los van a destituir con la reforma al Poder Judicial. El PAN tiene 71, proyecta 71 diputados, el PRI 35, el PRD 1, 26 MC y 1 independiente. Por fuerzas electorales a nivel estatal, por la votación de diputados, a diferencia de la otra que veíamos, bueno, que mencioné de Xochitl y Claudia, no la hice porque es un puntito azul y todo lo demás es guinda. Aquí sí nos damos cuenta cómo en algunos estados se operaron para los suyos y no operaron para lo presidencial. Y bueno, Morena gana en 24 estados primera fuerza, el PAN en 3, el PRI en una, el Verde en una y Movimiento Ciudadano en una. Segunda fuerza electoral, el PAN lo es en 10 en esta elección de diputados, el PRI lo es en 7, Morena en 6, Movimiento Ciudadano en 5, el Verde en 2, el PT en 1, el PRD en 1. Tercera fuerza electoral, el PAN lo es en 11 estados, lo estamos viendo, del norte del país, el PRI lo es en 8 estados, algunos del sur, el Verde lo es en 3 estados, el PT en 3 estados y Movimiento Ciudadano en 7 estados. Ahora, vamos a votación de diputados, que es la votación del voto duro real, suele ser. ¿Cómo está marcado esta votación en el caso de cada uno de los partidos? Morena, la elección de diputados, tuvo arriba del 60%. Fíjense la diferencia. Claudia gana Tabasco con arriba del 80%. Aquí ganan los diputados federales en Tabasco con arriba del 60%. Pues solamente fueron ellos. Solamente un estado. De 50 a 59 vemos dos estados, Sinaloa y Baja California. Y con 40 al 49%, 16 estados del sur y del norte, y luego de 30 a 39%, 11 estados. Aquí son temas interesantes, Occidente, el Bajío, etcétera, y menos del 30%, que es el caso de Nuevo León y San Luis Potosí, donde ahí le fue mal a Morena como partido. En el caso del Partido Verde, aquí vamos a ver, el Verde en 22 estados su intención del voto es del 5 al 10%. Es decir, no tiene mucha fuerza, pero el problema que sí es que, por ejemplo, tiene un estado con arriba del 30%, que es San Luis Potosí, y tiene un estado con del 21 al 30%, que es el caso de Chiapas, y tiene 5 estados de 11 a 20% de intención, como es el caso de Quintana Roo, es el caso de Tlaxcala, es el caso de Oaxaca y de Guerrero, es el caso de Nayarit. Y ya en el resto no vale nada. El Partido del Trabajo. Bueno, si el verde no vale nada, el PT menos. Solamente en 3 estados obtuvo arriba de 10 puntos porcentuales. San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo. Del 6 al 10%, del 6 al 10% en 10 estados, que ahí los vemos, que son estados del sur, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, por ahí también Zacatecas, Nayarit. Ahora, del 3 al 5% en 17 estados de la República Mexicana. Del 3 al 5%. Si la mitad del país, el PT tiene una votación mínima del 3 al 5%.
E incluso hay 2 estados donde sacó menos de 3 puntos porcentuales en la elección de diputados: Campeche y Aguascalientes. Ahora, el PAN, más de 40% solamente Aguascalientes, de 31 a 40% 3 estados para elección de diputados: Yucatán, Querétaro y Guanajuato. De 21 a 30% de intención del voto, son 5 estados, que son Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, gobiernan, Ciudad de México, también aparece en este paquete, y Baja California Sur. Y luego encontramos de 11 a 20%, 15 estados, mayor parte del norte: Sonora, Baja California, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Veracruz, y con menos de 5 puntos porcentuales, 5 estados, que queda claro, no le está yendo bien: Michoacán, el caso de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco y de Campeche. El PRI, que antes fue hegemónico, solamente un estado tiene arriba del 30%, que es Coahuila, gobernado por ellos. Y luego de 21 a 30 solamente tiene uno, Durango, gobernado por el PRI. De 11 al 20% sí vemos 10 estados del norte del país principalmente. El caso de Durango, el caso de Nuevo León, el caso de Zacatecas, de Guerrero, de Michoacán, etc. Y luego vemos de 5 a 10 puntos porcentuales, la mayor parte, a la mitad de la República Mexicana, estamos hablando de los Baja California, el sur, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, etc. Menos de 5 puntos porcentuales, 3 estados donde sacó menos de 5 puntos porcentuales el PRI. Me refiero a Baja Sur, me refiero a Tamaulipas y me refiero a Tabasco. PRD, bueno, pues peor que todos los que hemos presentado. En 3 estados sacó de 6 a 8 puntos porcentuales, 3 estados que llegaron a gobernar. Es el caso de Tabasco, el caso de Michoacán y el caso de Oaxaca. Digo, perdón, de Guerrero, perdón. Guerrero y Michoacán. De 3 a 5 puntos porcentuales, vemos Zacatecas, vemos Ciudad de México, vemos Morelos, vemos Puebla y vemos Tlaxcala. Y menos de 3 puntos porcentuales, 24 estados, que coincide con los que van a mantener registro a nivel local. Por último, el comportamiento del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano tuvo en la elección de diputados un estado con arriba del 30%, que es el caso de Campeche, y luego de 20 a 29 está Nuevo León y Jalisco, y después de 10 a 19, 8 estados de la República Mexicana, como es el caso de Zacatecas, de Sonora, del Estado de México, de Morelos, y luego de 5 a 9 puntos porcentuales, 20 estados, y menos de 5 solamente un estado, Coahuila, donde la votación para MC es menor a 5 puntos porcentuales. Otro dato curioso: el voto nulo. Para la elección de diputados, el voto nulo, su promedio fue del 3.68%. Ya expliqué un poco por qué se da esa tendencia. Aquí vemos que 15 estados fueron arriba de la media nacional, y estamos hablando de estados donde incluso en la elección de senadores Morena no fue en alianza con el Verde y el PT, que si hubieran ido en alianza hubieran todavía ganado más distritos, hubieran ganado más cosas todavía. Coincide que de los 15 estados están los 12 estados que, no es cierto, están 11 de los 12 estados, porque aquí no está Querétaro, donde la votación fue, el voto nulo fue arriba del 3.68%. Consecuencias. Senadores. De mayoría relativa, Morena va a tener 44, 9 el Verde con el Siglado, 7 del PT, 4 del PAN. Que aparte algunos de esos del Verde son prestados totalmente, porque nunca han sido del Verde. Primera minoría, Morena se lleva 2, el Verde 2, el PAN 12, el PRI 12, 2 MC, 2 el PRD. Senadores de RP, 14 Morena, 3 el Verde, 2 el PT, 5 el PAN, 4 el PRI, 4 MC.
La proyección, 60 senadores para Morena, 14 para el Verde, 9 para el PT. Tienen mayoría absoluta, pero no calificados. Faltan 2. ¿Hay dónde agarrar? Sí. El PAN tiene 21 senadores, el PRI va a tener 16 y el PRD va a tener 2 senadores de primera minoría y MC 6 senadores en total. Pues eso es lo que se vislumbra del Senado de la República y de lo que va a estar en ese sentido. Como ir yéndonos a manera de conclusión, ¿qué resultados encontramos de este proceso electoral? Encontramos que hay 3 Méxicos. El México de los 40 millones. 40 millones de personas que no fueron a votar. Apatía. Generación millennial principalmente que no le interesa la participación, no sé si sea por un trauma existencial o por alguna otra cosa. Sociedad egoísta. Población en movimiento. Gente que se cambia de lugar a otro, no cambia la credencial, etcétera. Gente que, que se desatiende totalmente de esto. Los empleados de servicios que no se les deja ir a votar el día de la elección, les dice vete a la casilla especial y pues no puede, está atascada. Y situaciones muy especiales, ¿no? Gente que pierde la credencial del elector, la enfermedad, etcétera, que si supieran que pueden hacer un juicio para poder establecer eso, sería más fácil. Luego tenemos el México de los 36 millones que votaron por Sheinbaum, por el PT, por el Verde, por el referéndum del presidente, por los programas sociales. Ahí están los beneficiarios sociales leales y avergonzados. Voy a en las conclusiones a mencionar un poco esa parte. El voto duro de AMLO, sin lugar a dudas. Las estructuras oficiales, ya vemos al Sindicato de Trabajadores de la Educación, ya vemos al del Sindicato del IMSS, a todos los sindicatos alineados, viejas estructuras pueden ser al servicio de Claudia Sheinbaum. Crimen organizado, gravísimo. El crimen organizado como un elector, como alguien que toma decisiones y estando ahí presente. Ese es el México de los 36 millones. Y luego tenemos el México de los 24 millones, los que votaron por la oposición o por MC, más el voto nulo. Estamos hablando ahí de que habría que, y están los de MC, por ejemplo, y hay que hacer una movilización ciudadana, hay que hacer una dinámica de participación, etcétera. Y es ese grupo de movilización ciudadana que hizo las marchas de las mareas rosas, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, son 3 Méxicos, 3 visiones, hay diálogo entre las 3 visiones, pero pues 24 millones de votos no son despreciables, son bastante importantes. Conclusiones de la elección. Primero, si me preguntan a mí si fue una elección de Estado, sí, porque se violaron varios de los puntos principales. La equidad del proceso fue totalmente inequitativa. Empezó antes, sin castigos para Morena y aliados por haber adelantado el juego de las corcholatas, no pasó nada de eso. En cambio, sí, como una elección de Estado, anticipada, callar a la gente, aumentar los programas sociales y seguir como si nada. Más el gran ejército de los servidores de la nación, más de 25,000 gentes que ya te están recordando que tienes que ver tus estatus de tus programas sociales. Luego tenemos, entonces, sí, esa pregunta sí es una elección de Estado anticipada y los programas sociales fueron la columna vertebral. La gente decidió votar por los programas sociales. Y aquí va la explicación, el empoderamiento del beneficiario social. ¿A qué me refiero? Bien, en México, los programas sociales siguen existiendo desde la revolución. Uno los veía en los desayunos escolares del DIF y uno los veía de repente pues en las guarderías. La única diferencia es que ahora yo te doy el dinero de forma directa y entonces se empodera al beneficiario y el beneficiario dice, si yo me lo quiero gastar en cervezas, me lo quiero gastar en tenis o me lo quiero gastar en medicinas, es mi bronca. Ese empoderamiento, el sentir el dinero en el bolsillo, es parte de la gran estrategia de la victoria de Morena y aliados en este proceso electoral. Tercero, la narrativa de polarización. Ya les mencioné, hubo el voto de vergüenza. Digamos, el voto de vergüenza, que es esa gente que no nos contestaba en las encuestas, que todos dábamos por un hecho que era la espiral del silencio, que eran la oposición
disfrazada porque estaba perseguida, etcétera. Vimos que no fue así. Siguió esta narrativa de la polarización fuerte y sigue esta dinámica de checar, revisar cómo permeó a la clase media. Pero aparte de esto, de esta narrativa, de esta polarización, yo les decía, tenemos, les digo, el voto de agradecimiento, el voto de miedo y el voto de vergüenza. Mucha gente de la clase media que pues sí votó por López Obrador, pero pues le daba pena decirlo porque su círculo de amigos no lo iba a hacer y mejor guardaban silencio. Pero están contentos. ¿Por qué están contentos? Porque, por ejemplo, cuidar al adulto mayor tiene una gran carga. Al abuelito, la abuelita, el tío, la mamá, el papá, etcétera. Tiene una carga económica. El hecho de que ahora les den el dinero en automático amortigua y el familiar dice, qué bueno que el Estado está haciéndose cargo de mi mamá, de mi papá, que a mí me cuesta hoy en día mantenerlo. Vamos a votar por el voto de agradecimiento. Oye, tengo otro caso también de esta dinámica de la polarización, de esta narrativa, que tiene que ver con mucha gente que no compró el discurso del observador al 100%, que no es AMLover, pero que sí dicen, híjole, ahora sí estoy recibiendo el apoyo, y está el ejemplo de los discapacitados. El discapacitado siempre había sido un estorbo para la familia porque le generaba un gasto. Hoy en día es un gasto que te da el Estado. Por eso hay agradecimiento. Y aparte las cosas económicas no están tan mal en lo micro. La gente dice, yo tengo dinero que estoy recibiendo en mis bolsillos y con eso yo puedo pagar y puedo hacer, y vemos un incremento de consumo en los Oxxos, en los Walmarts, en varios espacios. Ahora, el otro es una oposición perdida. Si hay que decirlo así, una oposición que no ha entendido al 100% su papel y que, por decirlo así, como una analogía, y con todo aprecio y respeto, pero quiero que me lo entiendan así. Es como si al concurso de la reina de belleza del lugar mandas a competir a la mujer más fea de la colonia, pues va a perder. Lo mismo hizo la oposición. Ahora, lo económico por encima de la seguridad, eso es algo gravísimo. La gente dijo, eso de los muertos lo dejo a un lado mientras me está cayendo mi lana. Y es que también hay que tomar en cuenta una cosa, ¿eh? El incremento del salario mínimo en el promedio de los 6 años, que fue del 200%, especialmente en la clase media baja, ese incremento sí lo vieron muy visual y están agradecidos por eso, porque dicen, los de antes robaban y no daban, los de ahora roban y salpican. Por eso voy a votar por ellos. Es decir, lo económico por encima de la inseguridad, que es un tema grave y que va a explotar totalmente, y el crimen organizado como elector. Ha ido casi descubriendo así, ido quitando la paja, pero pues sí queda claro que el ejército, las Fuerzas Armadas y demás han tenido estas confrontaciones con el crimen organizado de manera fuerte, y lo que hemos visto es una extensión territorial del crimen organizado. Su presencia ahora en 32 estados del cártel de Jalisco Nueva Generación, y el cártel de Sinaloa presente en 29 de 32. Eso hay que entenderlo, verlo, pero a lo que voy es, la investigación nos marca que hay lugares del país donde el crimen está muy fuerte y votó mucha gente, quiere decir que llevaron a votar, pero vemos otros donde la gente no fue a votar, como la zona del Pacífico que les mencionaba. Entonces, ¿ahí qué pasa? En esos lugares donde de alguna manera el crimen organizado pues, tiene un control más fuerte y que no fue a votar, la gente les dijo, no vayan a votar si no va a haber problemas. Inhibió el voto para que ganara el que tuviera el mayor voto duro. Y eso lo vemos en varios distritos donde es muy claro. Es, es realmente, híjole, eh, eh, abominable ver que el 88% de la gente votó por Morena. Tenía que haber habido. Entonces es cuando ya vas descubriendo que, bueno, pues hay violaciones a las leyes, que la presión del crimen organizado, etcétera, que sin duda son elementos muy fuertes y que hay que ir considerando. Bueno, yo hasta aquí esta presentación, recordar que son varios módulos, varias sesiones, pero yo lo que quería presentar para entrar al momento de preguntas y respuestas con mayor claridad es acerca de
para que quede claro acerca cómo está este tema, con mucha claridad, de los resultados electorales, de cómo fue el proceso electoral, los resultados, y pues sí, fue una elección de Estado en toda la extensión de la palabra, por la utilización de la fuerza, por la utilización de la manipulación, por muchas cosas que ojalá se puedan ir subsanando, pero bueno, aquí está esta parte y quedo abierto para dudas y preguntas. Maestro, en el chat hay varias preguntas, no sé si ya las vio. Sí, estaba leyéndolas. Listo, ya. La primera pregunta dice, en esa hecatombe con las estadísticas que usted presenta, me llamó la atención un punto, la escolaridad. Ahí nos damos cuenta que existe un máximo porcentaje de población que no conoce ni de política y menos de participación ciudadana efectiva. Lástima, nos damos cuenta que la ignorancia ganó a través de ayudas económicas. Correcto. Esto nos da a pensar a futuro sobre la terrible reforma del Poder Judicial y la elección popular de jueces, ministros, en las cuales va a constar que sí, sin ningún conocimiento de lo que nos depara a futuras generaciones. Cambio de régimen. Esperanza que la sociedad organizada sean grupos de civiles, colegiados de derechos humanos, etcétera, proteste para defender a nuestra soberanía. Sí, creo que coincido totalmente en este punto de que, por desgracia, la ignorancia sí se ha convertido en un elemento, no de ahorita, es histórico, como siempre ha influido la ignorancia en el tema del elector, pero sí es un tema de preocupación, porque habría que hacer una pregunta si la gente está capacitada para ir a votar por estos jueces a los que un partido político que les va a decir por quién van a votar, y entonces se va a votar a gente afín a alguien en particular. Sin duda, esta reforma que se pretende hacer para la reforma del Poder Judicial puede romper la dinámica y el cambio de régimen se verá ya completado casi en un 100% en esta era. Por eso es importante tenerla muy bien detectada. Y pues sí, nos pone a pensar muchísimas cosas, y que la sociedad civil y los más proteste para defender nuestra democracia, estoy consciente, es parte del papel que debe hacer la sociedad civil. Luego escribió lo anterior Guadalupe Vélez. Gracias, Guadalupe. En lo personal, la oposición se distrajo. Para mí, en lo personal, Xochitl no tuvo el suficiente apoyo. Ya les enseño yo en votos, como no tuvo el mismo apoyo. Y la reforma judicial la traduzco en venganza contra la ministra presidente, pero nos arrasan a todos. No es totalmente contra la ministra presidenta, es en contra todo el sistema que tiene el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Luego viene una pregunta de Alejandro Salas, dice, en la posición perdida, dos preguntas, ¿fue por falta de discurso o por los liderazgos? Es una combinación, pero más que los discursos, yo diría que son los hechos, porque, a ver, y va a sonar, y es un tema de autocrítica, pero si toda la vida la gente se generó un concepto y tienes a alguien que todos los días te recuerda el concepto de lo que era el pasado, y te dicen en los anuncios, vamos a bajar la edad a los 60 años para adultos mayores, tú dices, wow, pues maravilloso, pero lo dicen ellos. Entonces la gente dice, ¿cómo le voy a creerle a aquel que me ha mentido durante años? No, yo no soy la novia a la que regresa y le pega, no. Yo no voy a votar por estos hombres, aunque me prometan mil cosas, porque ¿quién me garantiza que me va a cumplir? Porque esos de ahorita sí me están cumpliendo. Otro elemento, estos cuates se pusieron a trabajar, Morena y su estructura, con mucho tiempo de anticipación desde que empezó el gobierno. Y la oposición apenas está poniéndose de acuerdo un año antes, y las campañas que duran cada vez menos. Entonces, sí creo que es falta de muchas cosas. Falta de una narrativa contundente, eso sí también creo. Ya vimos que la confrontación directa no funciona, no le gusta a la gente. Hay que irnos de forma contundente con ciertos elementos, ciertas claridades. Y la segunda pregunta, ¿cómo debería haber enfrentado el tema de los programas sociales de la oposición según su punto de vista? Ese es un punto clarísimo. Para empezar, un marketing electoral distinto. Cuando aparece Xochitl sola como un lobo solitario y no aparece en un paquete, pues claro que tiene posibilidades a verse disminuido.
Creo que ahí tenía que la oposición ser a sí misma sin querer copiar lo de los otros. Pero al mismo tiempo, los programas sociales es un monstruo, es una máquina. No puedes competir con esa máquina, pero por lo menos sí tenés que haber contemplado ciertas cosas, mejores candidatos en algunos lugares, mayor empatía en otros lugares, una estrategia más exacta todavía. Morena ganó por el voto de la gente ignorante, pues sí, pues digo, la encuesta nos lo está marcando. Deberían limitar el voto de la gente que recibe apoyos sociales, deberían renovar las dirigencias en la oposición. ¿Deben renovar las dirigencias en la oposición? Sí, sí creo, y lo están haciendo y lo van a hacer, porque aparte es lo menos que tenían que haber hecho. Y si deben limitar el voto a la persona que recibe apoyos sociales, es un buen tema de debate. Buenísimo tema de debate. Hay países donde los que reciben programas sociales no pueden votar. Sin embargo, nuestra concepción de democracia en México es distinta. Y quitar el voto a esos, bueno, sería una guerra. Pero sí habría que ver ciertos elementos que obliguen a ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa que se ha discutido mucho es el voto obligatorio, que en algunos países lo están quitando, aquí se ha pensado ponerlo para que vote toda la gente. Aunque la condición del voto es obligatorio, pero en los hechos no lo es, porque no se le obliga a la gente a ir a hacerlo. Pero si hubiera estímulos para que la gente fuera a votar, si hubiera estímulos para un voto de mayor conciencia, creo que no estamos lejos de poder modificar muchas cosas. Y ahorita, en algunos casos, es un corte de caja esta elección, porque viene la elección de gobernador en 3 años. Eso habría que ir pensando. Morena ganó porque tiene todo el recurso económico y humano, sí. Manipula con los programas Amor con Amor se paga, es correcto. Amenazan de diferentes maneras, el presidente está todo el tiempo en campaña y la oposición fría y mediocre. Pues coincido en gran parte de lo que nos menciona aquí Dan. Considero que la coalición fue un error, el agua y el aceite nunca se juntan, y no creo que la justificación de los enemigos, de mis enemigos son mis amigos, aplique en política de buena fe como en nuestros principios y doctrina. Sí creo, estoy consciente, ver, yo creo que yo siempre lo decía, de origen esa cosa nació muerta, porque aparte de andar cargando a un muerto como era el PRD y a un moribundo como era el PRI, pues iba a costar, pues claro que te costó. Perdón, pero he visto la distribución de las diputaciones y al PRI se le regalaron diputaciones, senadurías, se las regalaron. ¿Con qué fin? Pues de poder tener mayor juego para la presidencia, para la jefatura de gobierno, y hagan, y para quedar bien, etcétera. Pero sí queda claro que hay algo que está totalmente fuera, incluso de cualquier lógica política. Pero bueno, considero que así, entonces, a esa pregunta considero igual de que eh, no ayudó mucho la coalición, incluso a lo mejor, pues sí, hubieran perdido algunas diputaciones por la alianza, pero creo que regresar a sus orígenes es uno de los temas que tendría que hacer en ese sentido Acción Nacional. Creo que el PAN debe realmente tomar en cuenta a los ciudadanos por el bien común, coincido. Si no votas, deberás pagar lo que cuesta electoral. Si no votas, deberás pagar lo que cuesta la boleta electoral. Sí, pues no salía mal. El PRI se benefició con la coalición y el más perjudicado fue el PAN, es correcto. Ahí lo que nos dice Dan. Primero le doy la palabra a Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Sí, me escucho. Ya no, ya se puso el micrófono, ya se cerró su micrófono. Ah, Ahí ya, ahí le escuchamos, Guadalupe. muy buenas noches. Mire, yo observé un fenómeno muy curioso porque yo me puse a platicar con varios jóvenes de 18, 19 años, de los primeros que iban a votar. Ajá, Entonces, yo les hice una pregunta muy inquisitiva para que no se dieran cuenta que estaba encaminada para el voto, ¿no? Les ajá, dije que ellos qué pensaban de su país y todo. Ya me contestaron, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué imagen les da Xochitl? ¿Qué imagen les da Claudia? Entonces me contestaron, mira, la imagen que nos da Claudia es de una mujer elegante, es una uh-huh, mujer que sabe, es una mujer preparada. Y digo, ¿y Xochitl? No, pues es una mujer vulgar. Le dije, miren, uh-huh, ¿saben qué? Nosotros como ya personas grandes
estamos acostumbrados a determinados, al físico de determinados candidatos, pero no por la indumentaria nos debemos de llevar, sino más bien por el pensamiento. Entonces, Xochitl para mí fue muy pueblo y a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho porque es una mujer, ahora sí, como dicen los muchachos, aventada, ¿sí? Muy posicionada de su cargo. Lástima que no tuvo el apoyo suficiente, porque yo estuve observando las campañas y ella iba sola. Es más, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y Alarraqui le preguntaron que por qué iba sola. Y Ujú. empezaron por ahí, que por qué iba sola, que siempre iba acompañada de los dirigentes. Y los dirigentes nada más fueron una que otra ocasión. Entonces sí dejaban a la mujer sola. Y ella hubiera ganado si hubiera tenido el apoyo, a lo mejor preco, ¿no? De las alianzas, pero un apoyo efectivo, ¿no? Entonces, pues yo transmito el criterio de algunos jóvenes, fueron como unos 18 jóvenes a los que yo les estuve preguntando, que eran los próximos a votar, y que a mí me interesaba saber su posición, ¿no? Luego me Sí. puse a preguntar a las personas que están muy embobadas con Morena. ¿Sabe qué me dijeron? Mira, Lupita, antes nos robaban mucho, dice, Mm. antes nos robaban mucho, dice, pero ahora están repartiendo. Le dije, pero con la miseria que les dan les va a alcanzar, porque al subir el sueldo mínimo es una tontería, porque la subida del sueldo mínimo no nada más se queda ahí, sino empieza todo lo demás que le sigue a subir. Entonces, ya no alcanza. Dijo, pero pues si ustedes creen así, sí, dice. Y luego les pregunté del gabinete de la Claudia y me Ujú. dijeron, todos están, mira, hay cosas que estamos de acuerdo, dice, la única que no nos gusta es ese señor de la O, alguien que estudió en la Universidad de Oxford, ¿sí? O no sé qué universidad, dice, esos nada más vienen a robar, dice, porque son gente que estudia en el extranjero y ya tenemos visto muchas cosas de esas, ¿no? Entonces les digo, ¿saben qué? Pues el gabinete, vamos a ver cómo se desempeña. Desde luego que sí, porque es gente universitaria, gente que sabe lo que está haciendo. Le digo, pero ¿saben a quién no, yo no soporto? Es la señora de lentes, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, la que era procuradora ahora, Ujú. una señora, una gordita ella. Dije, porque ella siempre fue, como quien dice, el tapahoyos de AMLO. Digo, pero pues no nos vamos a poner a discutir ni a perder la amistad por una cosa tan, digo, nada más saben que pónganse abusados, dije, porque nosotros nos vamos, ya somos personas grandes, pero quedan las generaciones. Y ahorita viene la reforma judicial, y ahí es donde veras vamos a llorar si no se ponen las cosas en su lugar, porque estamos a un paso de un régimen dictatorial y vean todo lo que ha pasado en los regímenes dictatoriales. Ahora, si la sociedad se levanta, hay que ver en qué forma se levanta, porque ya ver lo que pasó en Bolivia, ¿sí? Luego salió el ejército. Entonces, pues fue una buena discusión, pero sí se da uno cuenta que realmente la gente está embobada. Y está embobada por la Sí. cuestión de las mañaneras, porque el lenguaje que él ocupa es un lenguaje de odio. O sea, dividió a la población. Todos tuvieron la culpa menos él. Y lo peor del caso es que ahorita lo que viene es al aprobar las siguientes 20 reformas, o no sé cuántas son, él queda con el poder porque Claudia es un titino, ¿sí? Claudia va a ser un titino. Yo espero que por ser mujer, ella cambie de parecer y se ponga a trabajar. Pero no, Así no es. lo creo, lo creo muy difícil. Y muchas Así es. gracias por su atención. No, gracias, gracias, Guadalupe. Muy completo y muy enriquecedor ahí y los comentarios y coincide con la encuesta que nosotros mandamos hacer. Ramón Agustín Bernal, por favor, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Mira, yo considero que fue una selección de Estado
de dinero y de tiempo. ¿Por qué de tiempo? Porque ellos tuvieron 2, 3 años para prepararse con sus corcholatas, hacer publicidad todos los días en las mañaneras. Ajá. Yo soy de Chihuahua, Chihuahua, gracias a Dios, aquí ganamos todo. Hasta Xochitl ganó aquí en Chihuahua. Es correcto. Estamos orgullosos porque hicimos muy buen trabajo, todos los que participamos, nos quemamos las pestañas todos los días. La culpa no es de, hay que echársela a nadie, la culpa es de todos, confiamos en muchos estados y ese fue nuestro resultado. La alianza, quién sabe si fue buena o mala, pero de aquí en adelante yo considero que debemos de cambiar la estrategia para no tener los mismos resultados. Hay que hacer cosas diferentes y ver por la gente necesitada, que ya nos lo demostraron, que allí está el punto. Gracias, maestro. Totalmente de acuerdo, coincido. Muchas gracias por el comentario. Y sí, hay mucho trabajo por hacer y implica mucha ingeniería social y mucha dedicación por parte de todo el mundo. Mario Corona, adelante. Sí, buenas noches, maestro Guillermo. Pues, Buenas noches a todos los presentes. Bueno, es una pregunta, en el sentido de qué opinas de que al parecer la tendencia o la estrategia de Morena y aliados es desaparecer a la clase media, la clase pensante, para de alguna forma pasarnos todos a ser una clase ignorante y con ello, pues, aunado a todas las reformas que se puedan venir, pues tener un mayor control, ¿no? del país. Es pregunta, Guillermo. sí, sí, buena pregunta ahí, Mario, porque mucho habla que si ya somos Venezuela del Sur o que si ya en qué momento empieza la dictadura. Bueno, hay que entender ciertos elementos. La apuesta por el momento que está haciendo Sheinbaum está haciendo más una apuesta de lo económico sobre lo político. El observador, como desconocía lo político, política exterior, todo eso, su enfoque era político, todo era política. Y ahora, por la presión de las bolsas, por todas las propuestas de reforma, por todo ese asunto, el tema económico ha tomado un elemento de nuevo y distinto, tanto que los dos nombramientos, nombramientos, o los 2 días de nombramientos del gabinete, buscó con mucha presión que no cayeran cayeran mal en el mercado y está generando un interés en lo particular. Yo veo que destruir a la clase media, destruirla en dos sentidos, y uno es mucho más profundo. Es destruir a la clase media desde la promoción del valor, el respeto a su propia integridad como familia, a lo que es la esencia de los valores propios de la familia, y que incluso Acción Nacional los deja muy claros en sus principios de partido. Creo que ese es un punto medular para entender cómo es que se está operando para aniquilar de alguna manera a ciertas estructuras, entre ellas la estructura de la propia familia como una esencia base de la comunidad. Y más que desaparecer esa clase media en ese sentido, es decir, se está haciendo un modelo, el modelo que está tomándose en cuenta más es un modelo estilo un poco queriendo copiar, estamos años luz, pero queriendo copiar un poco la dinámica de lo que hace China. Recuerda que China rompió todo su esquema de hace su libre comercio y políticamente pues a la gente ni siquiera puede opinar, pero su fortaleza es esa, que económicamente la gente se sienta bien, se sienta a gusto y ya pueda librarla. Yo creo que aquí en ese caso que hay una inversión cada vez mayor a la clase media baja, principalmente y media, más que desaparecerla, creo que lo que quieren es controlarla, que ese yo creo que sería como el distintivo, no tanto desaparecerlo, sino controlarla, porque la clase media es una clase media en la mayor parte de los casos medio rebelde, es antisistemática, y entonces, bueno, creo que eso es por ahí va ese punto. Juan Francisco Olvera, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ser muy breve. Bueno, ustedes te estaba pasando de los distritos electorales que ganó esta Xochitl, ¿sí? Sí. Lo que a mí me extrañó
fue de que nada, pasó Naucalpan, pero mi municipio, que yo soy de Huixquilucan, no apareció en la presentación. Digo, aquí yo voy a ser muy breve. Bueno, en la elección municipal el PAN fue solo, en la reelección municipal, y sacó arriba de 70,000 votos sobre Morena, que sacó 40,000. Y en el municipio donde yo vivo, es muy difícil que Morena le gane a Acción Nacional en Huixquilucan, es muy difícil. Ya son aproximadamente, con este ya sería el 12 años de administración panista desde el 2016 hasta ahorita, y se ha visto reflejado el buen trabajo y los resultados, ¿no? Del buen gobierno, ¿sí? Aquí, Enrique Vargas del Villar ganó en el Estado de México por 2 millones de votos, por eso Higinio Martínez no entró, ¿sí? Porque él era el candidato fuerte, él venía apadrinado por López Obrador y Delfina Gómez, pero desafortunadamente para ellos no les alcanzó ese apadrinamiento, ¿no? Desde Palacio Nacional y desde el gobierno del Estado de México, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se refleja el carisma de los candidatos y su excelente trabajo, ¿no? Y aquí, como ya para terminar, bueno, Morena ganó a nivel nacional por el voto de la gente ignorante. Y el mismo López Obrador dijo, la gente, el voto de Morena es por la gente ignorante. Eso es todo, muchas gracias. Sí, correcto. En el caso de Huixquilucan, que es el distrito 18 federal, Claudia Sheinbaum sacó 124,693 votos y Xóchitl 93,881 votos. Es decir, una diferencia importante, quiere decir que estructuras de ahí del lugar no votaron específicamente ahí por ella. Voy a leer algunas de las de aquí del chat y regreso con los que tienen la mano levantada. Me he quedado con Morena ganó la coalición. Dice, dice Dan, creo que el PAN debe realmente retomar. Ay, se me movió. Dice, espérame, se me movió aquí. Creo que el PAN debe realmente tomar en cuenta a los ciudadanos por el bien común. Si no votas, deberás pagar la cosa. Okay. El PRI se benefició con la encuesta. La apertura de caen ciudadanos en Acción Nacional ha sido una solución real para mejorar los gobiernos, sobre todo al mismo partido interminante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, los partidos. Yo creo que una de las dinámicas de Acción Nacional fue esa apertura a los ciudadanos, especialmente en aquellas finales de la década de los 70, principios de los años 80, cuando entran ciertas figuras que venían del sector empresarial, pero que levantaron electoralmente al partido, dándoles posibilidades ya de reales de triunfo. El caso de Cloutier, un liderazgo sin duda importante, y otros, ¿no? El de Canales Clarion en Nuevo León, el propio Fox en Guanajuato, el de Huecochaya en Sinaloa. Es decir, empezaron a generarse liderazgos importantes que vinieran de afuera de Acción Nacional. Y eso creo que le dio un elemento interesante al propio proceso, y es algo que Acción Nacional tiene que retomar. De repente retoma lanzar candidatos a ciudadanos, pero los mandan a distritos malos. No, hay que ver esos liderazgos ciudadanos, cómo pueden ayudar a comprar todo. Incluso aquí leo lo que puso Carlos León, que dice, lo que nos diferencia de otros partidos era la democracia interna, es correcto. El que los candidatos sean verdaderos panistas con formación doctrinal y aptitud de servicio público. La verdad, democracia siempre se ha ejercido en nuestro partido, aunque sin duda falta una revisión del padrón por el tema de afiliaciones masivas muy dudosas en ciertos estados. Cuidar el padrón es una obligación y es la base que sustenta nuestra democracia interna. José Luis García Cruz de Atlacomulco, Estado de México, se opuso, considerando que la alianza electoral fue un gran error estratégico. Es recomendable que siga el mismo grupo dirigiendo al PAN. A mi juicio debe hacerse un refresh en todo sentido. Coincido con Diego Guadalupe, y viéndolo desde otra perspectiva nos hace ver que el PAN ha perdido una de sus tareas fundamentales, construir ciudadanía, coincido, y darles menos enfoque a las chambas y los carritos. Don Carlos Castillo Peraza dice que la situación
política persiste en que hemos dejado la política en manos de los corruptos y los mediocres. Y por otro lado dice Alejandro Salas, ¿pero por qué perdió Josefina Vázquez Mota en el Instituto de Huixquilucan? Es una buena pregunta cuando ganaron el municipio. Pero bueno, pasamos con José Luis García, adelante. Gracias, buenas noches. Son muy interesantes los datos que nos hiciste de nuestro conocimiento y nos hace ver dos cosas. O sea, hay un principio en la física: todo espacio que no es ocupado va a ser ocupado por algo o por alguien. Entonces, Morena está ahí porque el PAN ha dejado de trabajar, porque el PAN ha perdido sus objetivos por los cuales fue fundado. Ahorita tenemos, en el caso particular del Estado de México, excepto Huixquilucan, yo en toda la zona norte del estado, pues el PAN postuló a puros criminales y delincuentes. Por eso la ciudadanía no votó por el PAN. Tenemos un dirigente que se dedica nada más a vivir de los cargos pluris. Entonces, ese es un cáncer que tiene el PAN. Tú lo acabas de decir, una de las fortalezas de la institución es su democracia interna. Democracia que ha sido borrada, que ha sido sustituida por las famosas designaciones a través de las comisiones permanentes, que son un pequeño grupo de notables y de cuates de los dirigentes que no representan a la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, tenemos que las dirigencias, incluyendo a Marco Cortés y su grupito, que cómo es posible que tengan 100,000 militantes y los resultados se parecen muchos a los de la selección nacional, ¿no? O sea, mucha publicidad y pocos resultados. Ahorita, ¿hacia dónde van? A querer imponer a otro remento, como es Jorge Romero, del mismo grupito. Son una bola de pillos y delincuentes mediocres y corruptos. Eso es lo que son. O sea, sus resultados están ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los panistas? Pues asumir la responsabilidad de reconstruir la institución. Yo estoy a favor de que el PAN vaya solo, así como el compañero que habló de Chihuahua. O sea, son sus resultados, es su trabajo, así como en Huixquilucan el PAN fue solo, es sus resultados y su trabajo. Eso es muy importante. Aquí nos imponen y nos venden, que es lo peor del caso, ¿no? O sea, nos venden con el PRI, donde el PRI, pues, solo es una caterva de delincuentes, de pillos y de ignorantes. Entonces, ¿qué está sucediendo electoralmente? Pues Morena está absorbiendo a las estructuras del PRI, pero siguen preservando los mismos valores, las mismas prácticas, las mismas formas de hacer política. Y algo muy importante, fíjense, voy a recomendar una lectura. En el mes de marzo, en la Feria del Libro de Guadalajara, fue presentado un libro que se llama La historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa. Y ahí te narra todas las aportaciones que los distintos elementos del cártel de Sinaloa le han hecho a López Obrador en la campaña del 2006, en la campaña del 2012, en la campaña del 2018 y en las campañas del 2024. El último capítulo está bien interesante porque habla de la heredera. Y la heredera, pues, tuvo como jefe de la policía al señor Omar García Harfuch, donde los señores, pues, ya ni siquiera cobran mucho en dinero, ya se quedan con la mitad de la cocaína. Entonces, ¿qué puede pasar? Morena, desgraciadamente, la violencia se va a exacerbar, la delincuencia al viejo estilo del profesor Carlos Jan González, jefe del grupo Atlacomulco, pues la delincuencia son ellos mismos. La política no está en la delincuencia es la política. Entonces, sí es nuestra responsabilidad reconstruir la institución, recuperar el rumbo. Una de sus labores principales del PAN es construir ciudadanos. Hablaban hace rato de que finalmente la gente votó por dádivas, por programas sociales, por ignorancia, por presiones, por amenazas de la delincuencia. Exactamente. Es un escenario similar, aunque diferente, a lo que había cuando se fundó el PAN. ¿Qué necesitamos? Que el PAN recupere su labor central de ser una escuela de ciudadanos críticos, de ciudadanos que leen, de ciudadanos informados. Esa labor la ha dejado de hacer el PAN. ¿Por qué? Porque se han ido al chambismo,
a las pluris, ahí tienes a Marco Cortés y sus acuerdos en Coahuila, ¿no? Que son vergonzosos para el panismo, pero a ellos no les interesa. Desgraciadamente el grupo que tiene el Comité Ejecutivo Nacional en muchos estados, pues solo les interesa la corrupción, solo les interesan los acuerdos con los gobernadores, solo les interesan las dádivas. Vean sus camionetas que traen. Todas sus camionetas que traen, pues se las dan los grupos empresariales o los grupos de la delincuencia. Ahí también hay que ser autocríticos. Sí. Otro de los aspectos importantes que hay que distinguir, Morena trae 3 agendas. La agenda de la destrucción de la clase media que ustedes hablan, ni siquiera es una agenda de Morena, es una agenda del sionismo judío. La agenda del sionismo judío, para poder imponer el nuevo orden mundial, es destruir la clase media, que es la única que le puede hacer frente, porque es la única que dispone tanto de la preparación académica como de los conocimientos para poder oponerse al totalitarismo. Es una agenda que no depende de Morena, ni siquiera la comprenden. Mismo caso que sucedió en la época de Calderón y de Fox, donde se destruyeron los derechos políticos y laborales, pero era una agenda del nuevo orden mundial. Ahí tienes el caso de la USAID, cómo financia la familia al señor Carlos X González y compañía, a través de modelos extranjeros, que tenemos que entender que la única forma de desarrollar nuestro país es a raíz de crear un modelo nacional de desarrollo, no recetas vendidas, no reformas estructurales, no acuerdos como lo hizo Ricardo Anaya y como los hizo el señor Madero en su momento para destruir el país. También tenemos que no tapar el sol con un dedo, también tenemos que entender que somos responsables de lo que ha sucedido. Morena es tan fuerte el día de hoy por la incompetencia, por la corrupción del PAN, por la corrupción de los grupos que están al interior del PAN, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿tenemos que ser autocríticos? Sí. Ahora, ¿qué es lo que el pasado, la historia, los datos, nos sirven para poder comprender lo que ya sucedió o lo que está por suceder? Ahora, uno de los grandes peligros que tenemos ahorita es que el mismo grupito del Comité Ejecutivo Nacional imponga a Jorge Romero cuando son unos pillos y unos delincuentes y aparte son unos incompetentes y mediocres. Esa es mi opinión y te lo puedo fundamentar con bases. Y no es tratarlos insultando, es decirles la verdad, porque si realmente ellos no comprenden que sus decisiones, que sus carguitos cuestan aquí en la sociedad, cuestan vidas de familias que están siendo asesinadas por la delincuencia organizada, cuestan empleos, cuestan patrimonios, cuesta seguridad y tranquilidad. Y eso es un valor subjetivo que el PAN tiene que alcanzar a ver. O sea, no es el dinero, no es que ellos anden en una Suburban blindada. A mí no me interesa. Yo vivo de mi trabajo. Yo vivo de la seguridad que me puede dar un gobierno. Yo vivo de las condiciones económicas. Yo no necesito que me mantengan. Entonces, esa realidad como institución tenemos que asumirla. Pero si tenemos, imagínate, ustedes están en el PAN de Querétaro. Si tu máximo representante, Ricardo Anaya, que ahorita cuando se instale la siguiente Cámara de Senadores, pues lo van a traer como piñata. ¿Qué trae Ricardo Anaya al PAN? Desprestigio, corrupción, porque eso es lo que traen. O sea, tenemos que entender esa realidad. Y si seguimos postulando a los mismos, si seguimos tomando las mismas decisiones, va a ser muy difícil tener resultados diferentes. Aquí lo estamos viendo con los datos que tú mismo nos hiciste ver. En los estados, en los distritos o en las regiones donde el PAN fue solo, donde su resultado dependió de su trabajo, el PAN obtuvo buenos resultados. Entonces no puede ser que nos creen una alianza por conveniencia de ellos, donde tenemos un PRI totalmente desprestigiado, un PRI que va en decadencia, que lo más probable es que va a desaparecer, si no es que lo reformen, pero también tenemos ya el peligro nosotros. Si el PAN no se reforma, si el PAN no cambia, si no somos todos capaces de incidir en la vida interna de la institución, estaremos asistiendo en 6 años al funeral del PAN. O sea, vean el rostro del PRD, ¿por qué desaparece? Porque dejó de ser un instrumento de la sociedad. El PAN ahorita en muchas regiones
solo es un instrumento de pequeños grupos y de pequeñas mafias que se han adueñado de la institución. Cuando esta institución fue dejado por don Manuel Gómez Morín y las personas que lo fundó como una institución al servicio del pueblo de México, no de un grupito, no del Yunque de Guanajuato, no del Yunque de Querétaro, no del Yunque de todo ese tipo de organizaciones que están contaminando, están prostituyendo y están destruyendo la vida institucional del partido. Ahorita mismo traen un pleito entre ellos porque se robaron 200 millones de la campaña de Xochitl. O sea, imagínate a qué grado de degradación tienen. Sí. Eso no nos representa, eso nos lastima. Ese es mi comentario. Sí, gracias, José Luis. Por último, a Juan Olvera y terminamos porque ya nos pasamos del tiempo. Adelante, Juan. Bueno, voy a ser ya muy rápido y breve ya para cerrar. Sí, el compañero José Luis tiene toda la razón. Aquí Mixquilucan se ganó por el excelente trabajo que se hizo, ¿no? Por más bien por el liderazgo, principalmente de Enrique Vargas del Villar, porque él fue el que dio la pauta para que Mixquilucan saliera del priismo, que estuvo gobernado durante 13 años, ¿sí? Y Enrique Vargas dio la pauta y desde ahí el PAN ha tenido un buen liderazgo y ha dado buenos resultados. Por eso se ha retenido Mixquilucan por el buen trabajo y los buenos resultados. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ya, ¿cómo se llama? Por tiempo tenemos que terminar. Recordar, ahorita se está poniendo ahí en el chat la evaluación final para que ustedes la puedan ahí poner. Y que, como nos mencionan aquí, recuerden responder la evaluación al final de la sesión, ya que con eso se les tomará asistencia para obtener la constancia de su participación. De mi parte, sería todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves para seguir precisamente analizando todo el tema del proceso. Muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias, noches. maestro.